¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Bendecidos? Bueno, nos alegra mucho verles hoy domingo, el Día del Señor, para que celebremos juntos, adoramos juntos al Señor, ofrendamos juntos y ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor juntos. Y el tema de hoy va a ser acerca de la oración. ¿Cuántos de aquí oran? ¿Y los otros qué hacen? Escuchan las oraciones. Ok, orar es una gran bendición. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que cuando ora, Dios le responde una oración conforme a su voluntad. ¿Le ha pasado? Y eso es algo lindo de la iglesia cristiana. De hecho, yo no sé si usted ha tenido amigos o amigas que cuando están pasando por momentos de aflicción, momentos difíciles, lo llaman a usted y le dicen: hey, por favor, ora por mí. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Y que uno le dice: claro, vamos a estar orando. Y eso es una cosa hermosa que tiene el pueblo de Dios. Y para seguir, hace 8 días estamos hablando de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4, acerca de que estamos llamados a dar. Vamos a continuar exponiendo la palabra de Dios en el versículo 5 al 8 y habla acerca de la oración. Pero hoy la oración va a tener como un llamado de atención de parte de Dios. Y yo he titulado este sermón: de la devoción a la hipocresía. Porque muchas veces hemos vuelto las cosas buenas de Dios, las hemos vuelto cosas muy malas desde nuestro corazón. Así que si usted desea tomar nota, el título de ese sermón se llama De la devoción a la hipocresía, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y en esta casa nos ponemos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Así que cuando usted tenga ahí Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, vamos a leer la palabra del Señor. Yo leo para ustedes. Esta es la palabra de Dios. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, Redil del Sur, iglesia, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, así tu Padre que ve lo que tú haces en el secreto, te va a recompensar. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta mañana de poder escuchar tu palabra, leer tu palabra, explicar tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que nos des la concentración que necesitamos, que nos ayude, Señor, a tener nuestro corazón abierto, sensible, Señor, que tu Espíritu Santo hoy venga con poder a nuestras mentes y corazones y podamos entender lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Bendice este auditorio, bendice la iglesia y también ayúdame a mí como predicador, Señor, para poder llevar tu palabra con transparencia, de nuevo y tranquilidad, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo, Señor, y que hoy podamos decir que podemos tener una relación contigo en oración sincera, Señor, y que nos motiva a orar y buscarte a ti, que eres el Dios Todopoderoso. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su silla? Ok, hace 8 días estábamos hablando acerca de que somos llamados a dar y hoy nos corresponde hablar acerca de la oración, de la devoción a la hipocresía. Y déjenme introducir un poco el pasaje para los que nos visitan por primera vez. Ustedes saben que a nosotros nos encanta saber cómo llegamos nosotros a estos textos de predicación. Y en el capítulo se nos introduce la segunda parte del Sermón del Monte. Se está hablando de la segunda parte del Sermón del Monte, porque la primera parte va desde el capítulo 5, versículo 1 al 48, donde Jesús habla del carácter de un cristiano, que hay en el corazón de un cristiano, y están las bienaventuranzas. Pero luego, cuando llegamos a este capítulo 6, Jesucristo nos va a hablar de la parte externa de los creyentes. Ahí es cuando decía que los jóvenes tienen la frase hermosa de que la plata y la belleza se notan. Así que lo mismo pasa cuando hay un cambio en el corazón, eso se va a notar. Eso es lo que viene hablando nuestro Señor. Y en el capítulo 6, versículos del 1 al 18, Jesús habla sobre 3 elementos
que en algún modo todos debemos tener como cristianos. El primer elemento es hacia Dios, que es la oración. El segundo elemento es hacia los demás, que es el dar. Y el tercer elemento es hacia uno mismo, y hablamos del ayuno. En resumen, cuando llegamos a este capítulo podríamos decir que dar es procurar servir al prójimo, especialmente al necesitado. Versos del 1 al 4. Orar, que es los versículos que hoy estaremos exponiendo, orar es buscar a Dios y reconocer nuestra dependencia de Él. Orar es buscar a Dios, buscando nuestra dependencia de Él, que va desde el capítulo 5 hasta el 15, pero hoy solamente hablaremos del 5 al 8. Y ayunar es abstenerse de alimentos por razones espirituales, donde buscamos negarnos a nosotros mismos para que Cristo crezca y nosotros menguemos. Así estamos llegando a nuestro pasaje, y recuerde algo importante, porque cuando nosotros leemos las Escrituras, eso está en un contexto, y está en el contexto del pueblo judío. Y ellos, ¿qué se esperaba de ellos? Que ellos oraran, dieran y ayunaran. Y evidentemente Jesús le dice a los discípulos, hagan lo mismo. Porque mira que Jesús no les está diciendo, si das, si de pronto oras, o si de pronto ayunan. No, Jesús está diciendo, cuando oren, cuando ayunen, cuando den, háganlo de esta manera. No olvidemos, Jesús no pregunta a sus seguidores si quieren dar, si quieren ofrendar, si quieren ayudar. No, Jesús está dando por sentado que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, vamos a dar, orar y ayunar. ¿Es claro hasta acá? Lo otro, y me encanta como lo dice Matthew Henry en un comentario bíblico, porque miren, hermano, la oración hace parte del cristiano. Orar hace parte de todo cristiano. Y Matthew Henry dice, más fácil encontrarás a un vivo que no respire. Si tú encuentras a un vivo que no respire, ¿qué pasa? Está muerto, está muerto. Pero Matthew Henry dice que un creyente que no ore. Si un vivo respira, un cristiano ora. Y dice, pues si falta la oración, falta la gracia de Dios. Y no sé si usted ha escuchado que hay medios de la gracia de Dios, y los medios de la gracia de Dios son la oración, que nos permite tener una mayor comunión con Él. Otro medio de la gracia de Dios es la palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios podemos conocer a Dios. Y otro medio de la gracia de Dios para tener comunión con Él es la iglesia. ¿Y cuántos aquí han sido de bendición para los hermanos? Ninguno. Acá tenemos familia que decimos, usted hermano es una bendición para mí. Y también tenemos los hermanos lijitas, ¿cierto? Los que nos pulen por dentro y que decimos, ay Señor, qué difícil. Eso hace parte del propósito de Dios. Así que nosotros llegamos a este pasaje, y hoy quisiera solamente concentrarme en los versículos del 5 al 8 para hablar acerca de la oración. Título del sermón, de la devoción a la hipocresía. Hoy solamente vamos a trabajar 4 puntos en nuestro sermón. El primer punto se va a llamar el concepto de la oración para los judíos, porque vuelvo y pega, cuando nosotros llegamos a las Escrituras hay un contexto, hay una forma. Jesús tiene unos oyentes, y nosotros necesitamos entender cómo este auditorio entendía el tema de la oración. Nuestro segundo punto se va a llamar oramos no por hipocresía, sino de manera real. Nuestro tercer punto, oramos no de forma mecánica, sino de manera reflexiva. Y último punto, aplicaciones del sermón. ¿Estamos? Vamos a desarrollar nuestro primer punto, y nuestro primer punto es el concepto de la oración para los judíos. Los judíos del Antiguo Testamento deseaban orar porque ellos creían que Dios quería que se acercaran a Él. Ténganlo en su mente. Este pueblo sabía que Dios quería que se acercaran a Él, y no tenían miedo de Dios. Cuando tú estudias la historia de la iglesia o la historia de las religiones, tú vas a encontrar que las religiones paganas, una de las cosas que tenían es que tenían miedo de acercarse a sus dioses. En cambio, el cristianismo y este pueblo judío amaban a Dios y deseaban estar con Él. ¿Cómo sabemos eso? En el Salmo 91:15 dice estas palabras: cuando me llamen, cuando oren, yo les responderé. ¿Quién responde?
Dios a su pueblo. Estaré con ellos en medio de las dificultades. ¿Cuántos hemos vivido dificultades? Ok, Dios está diciendo, estaré con ustedes en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Así que este pueblo judío entendía que Dios quería escuchar, responder y cuidarlos, y por eso tenían el anhelo de orar. La Biblia enseña claramente que Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Y si usted de pronto ha sido de los que en algún momento dicen, ¿yo para qué oro si Dios no me escucha? Por testimonio de las Escrituras, nosotros entendemos que Dios quiere escucharnos y responder, no conforme a nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Así que es un error decir que Dios no nos escucha. Y saben, los maestros judíos de ese tiempo, los maestros enseñaban al pueblo que no buscaran a Dios solamente en momentos difíciles. Esos maestros le decían, tú no dirás, le decían al pueblo, soy próspero, ¿para qué voy a orar? Pero cuando me suceda una desgracia, entonces vendré y te suplicaré. O sea, estos maestros le decían al pueblo, miren, ustedes son prósperos, son bendecidos, pero no digan en su corazón que si las cosas están bien, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Y yo creo que ese pensamiento se nos ha trasladado al 2018, cuando nosotros creemos que si las cosas están bien, si hay provisión, si hay trabajo, si hay salud, yo estoy tranquilo. ¿Sí o no? Pero cuando las cosas se ponen mal, nosotros empezamos a decir, Señor, ayúdeme, y a eso le llamamos el Dios bombero, que solo viene cuando nuestras vidas están en un incendio. Así que estos maestros les enseñaban a ellos que no dijeran en su corazón, ¿para qué? Por la riqueza, por el trabajo, ¿para qué voy a orar? Pero que tampoco lo buscaran cuando estuvieran muy mal. Así que estos maestros enseñaban al pueblo el tema de la oración, y en la oración habían al menos 5 elementos en la oración de este pueblo judío, y el primer elemento era la alabanza. Uno de los elementos en las oraciones del pueblo judío era las alabanzas. El salmista dijo, te bendeciré, Señor, en todo tiempo te bendeciré. Y algo que tenían las oraciones de este pueblo era que resaltaba los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Soberano, poderoso, sanador, proveedor, bueno, justo, salvador. ¿Cuál es más? ¿Cuál? Santo, misericordioso. Miren, las oraciones de ese pueblo estaban llenas de alabanzas, de atributos de Dios, reconociendo su poder. Un segundo elemento era la gratitud y la acción de gracias. Siempre tendremos algo por lo cual agradecerle a nuestro buen Dios. ¿Usted tiene algo de que darle gracias a Dios hoy? Siempre. Así que las oraciones de este pueblo estaban llenas de alabanza, reconociendo los atributos de Dios, pero también este pueblo daba gracias a Dios por las cosas buenas que hacía. Entonces, Señor, gracias por los alimentos, gracias por los hijos, gracias por el trabajo. Este pueblo era un pueblo que daba gracias a Dios en sus oraciones. Pero hay es un tercer elemento en la oración que a veces creo que se ha perdido en nuestras oraciones, y es la reverencia. Ese pueblo, ellos reconocían que estaban orando al Todopoderoso. Déjeme darle un ejemplo. El profeta Isaías tuvo una visión de Dios y su respuesta fue, Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un ¿qué? Un buen agente. No, soy un pecador, reconocía su condición, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, o sea, lo que vivimos hoy en día. Sin embargo, y miren esto, el tema de la reverencia de quién estaba delante de Isaías. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Tú eres consciente de eso? Tú y yo somos conscientes de que cuando estamos aquí cantando, alabando a nuestro buen Dios, nosotros estamos delante de un Rey poderoso, creador de todas las cosas. Porque saben, muchas veces nosotros nos hemos vuelto irreverentes. Déjame darle ejemplos de eso. Estamos en medio de la alabanza y estamos ahí en el WhatsApp. Hoy quiero frijoles con chicharrón, hágale.
¿cierto? Somos irreverentes muchas veces, que estamos en medio de la alabanza y quizás el hermano quiere alabar y nosotros estamos ahí, hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y, déjame cantar. Somos irreverentes. Y cada uno tiene que empezar a medir qué tanto de reverencia tiene uno delante de Dios. Porque miren, es muy fácil ser irreverente. Y uno de los rasgos que tenía la oración de este pueblo era que tenían alabanzas, acción de gracias y tenían reverencia delante de Dios. Otro elemento importante en la oración era la confesión de pecados. Oraban y confesaban sus pecados. Ellos sabían que eran impuros y que cuando venían delante de Dios en oración tenían que confesar sus pecados. Así que uno de los elementos de la oración es decirle: Señor, yo vengo y confieso mis pecados, confieso las faltas que tu palabra me muestra que estoy cometiendo. Pero si nosotros muchas veces somos diferentes a Isaías y decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia en 1 de Juan que nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Así que no olvide, primer elemento en la oración era alabanza, segundo, tercero, cuarto, un quinto elemento en la oración del pueblo judío era la perseverancia. Este pueblo perseveraba en la oración. Ellos entendían que la oración debería de ser diaria. Cada cuanto oraban los judíos, ellos tenían una costumbre de orar a las 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Ellos tenían y perseveraban en sus oraciones. Cuando uno lee estas cosas y cuando uno estudia las Escrituras, uno no solamente se debe quedar pensando en ese auditorio principal. La pregunta es: ¿cuánto oramos nosotros en un día? Porque quizás muchos de nosotros solamente oramos los domingos y quizás ni oramos. No olvide elementos de la oración de este pueblo: alabanza, acción de gracias, reverencia, confesión de pecados, y lo otro eran persistentes, oraban todos los días. Entonces cuando uno ve estos elementos y uno dice: bueno, así oraba el pueblo judío, entonces ¿cuál fue el problema que cometió el pueblo? ¿Cómo llegaron a hacer de la oración algo perverso? Y al menos hay tres cosas que este pueblo judío hizo de la oración, o que la oración fuera perversa. Lo primero es que ellos convirtieron la oración en un rito. Y déjeme explicarle cómo convirtieron la oración en un rito, porque los judíos empezaron a tomar porciones del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, de Isaías, y tenían un buen corazón porque lo que buscaban era que el pueblo memorizara las Escrituras. Era bueno al inicio, pero este pueblo empezó a recitar pasajes de las Escrituras sin meditarlo y sin un deseo en su corazón de conocer a Dios. Se dice que ellos recitaban palabras, mas no las tenían en su corazón. Ellos podían decir: santo, 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 pero en su corazón no veían a Dios tan santo. Proveedor, 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 pero en su corazón no veían a un Dios proveedor, porque ellos se esforzaban en hacer las cosas por sí mismos. Solamente se dedicaron a recitar oraciones y no lo hacían de corazón. Y tampoco este pueblo tenía el deseo, la necesidad de acercarse a Dios. Convirtieron la oración en un rito. Segundo, ¿cómo esta gente convirtió la oración en algo perverso? Ellos empezaron a hacer repeticiones vacías. Una de las peores faltas que cometieron los judíos fue adoptar la práctica que repetían las religiones paganas. En la época estaba el dios Baal, y estas religiones paganas lo que hacían era repetir y repetir por horas frases. Y lo que hizo el pueblo judío, en vez de hablar con Dios, porque Él es real, empezaron a repetir y repetir frases. Y por último, ellos volvieron la oración algo depravado para ser vistos por los hombres. Empezaron a recitar largos textos de las Escrituras, no para que dijeran: wow, ¿cómo nos acerca ese texto a Dios?, sino para que la gente dijera: ¿cómo sabe usted de Biblia? Y la gente les aplaudía. Así que ellos volvieron de algo muy bueno algo perverso. ¿Por qué? Porque volvieron la oración un rito, oraciones vacías, y lo hacían para recibir el aplauso de los demás, mas no lo hacían para buscar a Dios. Alguien diría:
la pecaminosa forma de orar, buscando mi propia gloria, le roba a la oración su propósito principal: glorificar a Dios. Lo volveré a leer. La pecaminosa forma de orar, buscando mi propia gloria, que los demás digan que yo oro muy bien, que yo sé mucha Biblia, que yo sí oro. ¿Saben? Eso le roba a la oración su propósito principal, y es buscar la gloria de Dios. De modo que cuando llegamos a Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, Jesús condena la práctica de orar de los fariseos. Jesús los está acusando y les está diciendo en dos áreas específicas que son hipócritas. Uno, oran sin tener nada en su corazón, hipocresía. Y dos, la oración no tiene reflexión, no piensan para orar. Y Jesús les está diciendo vanas repeticiones. Así que cuando entendemos nuestro contexto, podemos entrar a nuestro segundo punto. Oramos no con hipocresía, sino de una manera real. Iglesia, la oración puede dejar de ser una verdadera devoción y convertirse en una hipocresía cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria, suplir nuestras necesidades y no buscar la gloria de Dios cuando oramos. Ahora vamos a ser buenos estudiantes de las Escrituras y vamos a preguntarle a nuestro texto: ¿cuál es el problema real? Porque a nosotros se nos está contando de un hombre que va y ora en una esquina, y lo que Jesús nos está hablando, nos presenta o nos está ilustrando, es un hombre que tiene una muy buena intención. Ese hombre va a orar y va a ir al templo a orar, pero como que su afán o su anhelo de ser visto por los hombres no le deja llegar al templo, sino que llega y se para en una esquina y empieza a orar en voz alta. Y Jesús le dice: ese es un hipócrita. Pero déjeme aclararle algo antes de continuar, porque a veces cuando se toma este texto se hacen algunas malas interpretaciones y no se mira el corazón, que es el verdadero problema, sino que se mira la postura, porque algunas personas dicen que el problema de este texto es la postura. El problema del texto no es la postura que toma el fariseo, porque en este tiempo era normal orar de pie. Y nosotros oramos de pie muchas veces, y nos sentamos, y nos paramos, nos acostamos. O sea, el problema de este texto no es la postura que toma el fariseo. El problema de este texto tampoco es el lugar, porque aunque este hombre se queda antes de llegar al templo, era normal para muchos judíos orar en las calles, en las esquinas o en el templo. ¿Saben cuál es el verdadero problema de este hombre? La hipocresía. Este hombre fariseo era un hipócrita. Ahora, ¿cómo entendemos la palabra hipocresía? La palabra hipocresía, podemos decirle que para este tiempo, decirle a alguien que era un hipócrita era porque era un actores griegos que personificaban alguna obra de teatro. No eran ellos, estaban haciendo un papel. Y lo que Jesús está diciendo es que los fariseos son muy buenos actores, porque están fingiendo ser espirituales, pero en su corazón no lo son. Así que Jesús toma la palabra hipocresía para decirle a estos hombres los tres elementos de toda religión. Les dice: ustedes daban no solo para ayudar a los pobres, sino para ser admirados por los demás. Hipócritas. Se ponen una máscara. Jesús les dice: ustedes oraban no para que el Señor los escuchara, sino para ser visto por los hombres. Hipócritas. Están actuando. Jesús les dice: cuando ustedes ayunaban, se veían desarreglados, demacrados, para dar impresión de espiritualidad, pero ustedes son hipócritas, porque realmente se ponen una fachada para mostrar que son espirituales, pero realmente en su corazón hay engaño y mentira. Y mis hermanos, nosotros podemos engañar a cualquier persona, nosotros podemos orar y aún estando en pecado ni confesarlo. Y nosotros podemos engañar a nuestros padres, a nuestros amigos. Tú puedes tocar el cuarto de tu hijo y tu hijo te puede decir: no, estoy haciendo mi devocional, cuando realmente estás jugando y tú crees que eso te va a dar una apariencia de espiritualidad. Te digo una cosa: tú puedes engañar a los hombres, a tus padres, a los profesores, a quien tú quieras, pero al único que no puedes engañar es a Dios, que mira el corazón. Dice 1 Samuel 16, versículo 7: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado.
La gente se fija en las apariencias, pero yo miro, ¿qué mira el Señor? El corazón. Lucas capítulo 16, versículo 15 dice, Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente. Ay, tan tierno, ay, tan buena gente, ay, cómo es de querido. Pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros podemos engañar a la gente. Nosotros podemos engañar a nuestras esposas, decirle, estoy orando, estoy haciendo, no, hoy el Señor me dijo unas cosas, y puede ser mentira. Tú puedes engañar, pero a Dios nunca lo puedes engañar, porque Él mira el corazón. Y el Señor nos dice, no seas como los hipócritas. No les interesa tanto la piedad, sino la apariencia de piedad, de modo que su problema básico está en el propósito de la oración. La oración es un medio de gracia que nos ayuda a crecer en nuestra comunión con Dios para la gloria de su nombre. Cuando esto se desvía, yo lo único que estoy buscando son mis propios beneficios, mis propias cosas, y eso está mal hecho. Hermanos, los fariseos no han muerto. El fariseísmo religioso no ha muerto. Los cristianos, nosotros como pueblo de Dios, muchas veces nos vestimos con hipocresía y seguimos engañando a los demás. Déjeme darle ejemplos de eso, porque uno puede ver la hipocresía de una forma explícita, de una forma real. Y uno la ve en hermanos o personas que se exhiben constantemente y se ponen en una posición prominente para que la gente los admire. De la gente que le gusta como que donde yo vaya tienen que saber que yo estoy. O sea, si van a un funeral quieren ser el muerto del funeral, y si van a la boda quieren ser la novia para que la gente los vea. Les encanta que los vean, pero realmente no lo hacen de corazón. Eso es fácil, a veces uno sabe de gente así, pero hay otros que lo hacen de una manera sutil, sencilla, tratando de buscar los favores de los demás. En sus oraciones tratando de generar lástima, en sus oraciones tratando de que la gente los escuche y la gente diga, ay, qué pesar de ti, ay, cómo estás sufriendo. Ojo, no es malo orar. La pregunta es, de la forma que oras, ¿qué estás buscando? ¿Agradar a Dios o buscar el favor de los demás? Así que nosotros podemos encontrar esas formas sutiles o esa forma explícita de querer llamar la atención en todo lugar. Ahora, como resultado de esta hipocresía, lo único que estas personas sembrarán es la honra humana, mas no conseguirán el favor de Dios. Se me pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la manera real de orar? ¿Cómo oramos los cristianos? Jesús desea, y es el deseo de Jesús, que estemos solos con Él, estar a solas con Él. Jesús nos está invitando en este texto que nosotros tenemos que tener un lugar secreto donde orar con el Señor, porque mira algo muy importante del texto. Jesús nos está diciendo, te recomiendo que tú vayas a tal y tal hora. No, Jesús lo que está diciendo es cuando ores, y tú puedes orar a cualquier hora, en la mañana, en la tarde o en la noche. Porque a mí me parece triste cuando escucho a hermanos que le dicen a otros hermanos, si usted no ora en la mañana, Dios ya no lo escucha. Yo digo, ¿qué hay? Si no ora en la noche, vea mi hijo. Miren, hermanos, por la misericordia de Dios tenemos la libertad de buscar a nuestro buen Dios en cualquier momento y acercarnos a Él y hablar con Él. Y lo que el Señor nos está invitando es que le busquemos de una manera privada, en secreto. Pero déjeme hacer dos aclaraciones, porque este texto sirve a veces para ser malinterpretado. Porque hay hermanos que a veces dicen y llevan este texto al extremo diciendo lo siguiente: no debemos orar sino solos. Y cuando se les convoca a orar con toda la iglesia, ellos dicen, no, el Señor dijo, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, yo allá no voy a orar. Yo le hago una pregunta, ¿cuál de sus dos piernas es más importante? ¿Cuál? Dirán los futbolistas, no, la derecha, porque con esta meto unos golazos que...
¿Cuántos dicen que las dos? ¿Sí o no? A los demás se las vamos a mochar ahorita cuando salgan, porque eso son... Miren, hermanos, las dos piernas son importantes. Las necesitamos y por la gracia de Dios Él nos las da. La oración en privado y la oración en público, todas dos son importantes. Pero el Señor está haciendo un énfasis en este pasaje, invitándonos a orar en privado, pero no a descartar nuestra oración en público. Oramos en privado y oramos en público. Oramos en privado y oramos en público. Todas dos son importantes. Pero otro error que se comete con la oración es que hay hermanos que se han vuelto místicos con el tema y dicen: no, yo en mi casa tengo un cuarto de oración. Aleluya. Aclaro algo, no es malo si tienes un lugar para orar. Ojalá todos tuviéramos un buen lugar para orar. No es malo porque también tenemos lugares para estudiar, para cocinar, para dormir. El problema está cuando tú tomas un lugar de tu casa y tú dices: ese es el lugar santísimo, ni lo miren. Y si va a entrar al lugar santísimo, quítese los zapatos, entre arrodillado, porque ese es mi lugar secreto. Ojo, estamos convirtiendo lugares normales en algo especial, algo místico. Y yo me he enterado de familias que llegan a casas de 2 cuartos, y allá en casas de 2 cuartos son 6 en la familia, y se meten 6 en una pieza y dejan el cuarto solito porque allí mora la presencia de Dios. Porque la Biblia dice: entre en su cuarto secreto. Es un error de interpretación. Lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros tenemos que tener desde nuestro corazón el anhelo de buscarle en la privacidad. Y si quizás la privacidad es estar en el baño orando porque no te dejan, está bien. El tema aquí es: Dios desea que tú y yo le busquemos a solas. Alguien diría que Jesús y los apóstoles, ellos mantenían una sólida vida de oración en privado. Olvide, en privado, que aseguraba que su motivo era puro al momento de orar en público. Tenían una vida devocional en privado y eso se reflejaba al momento de orar en público. Ahora, nosotros, ¿cómo enfrentamos este mal? Porque nosotros estamos acosados por este mal. Queremos orar solamente a solas, o somos del otro extremo, solo queremos orar cuando hay mucha gente. Miren, hermanos, el punto principal de estos 2 versículos 6 y 7 no es el lugar. El punto principal de estos pasajes es que nos acerquemos a Dios a solas y le busquemos en oración. Después de todo, el medio de gracia, la oración, lo único que busca es que tú y yo crezcamos en comunión con Dios. Déjame darte otro ejemplo de las Escrituras. Isaac iba al campo, Antiguo Testamento. Cristo subía al monte a orar. Pedro fue a una azotea. Sea como sea, el punto es, en lugar de orar para ser visto por los hombres y aplaudidos, es mejor orar en secreto a nuestro Padre, quien nos ve y nos escucha donde quiera que estemos. Ese es el punto. Buscar a Dios en el secreto. Ahora, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es: oramos no de forma mecánica, sino de manera reflexiva. Reflexionamos lo que decimos, somos conscientes de lo que decimos. No solamente debemos evitar la hipocresía, no olvide buscar el aplauso, buscar que otros digan: ay, tan bello como ora, ay, ay, ay. No, eso es hipocresía. Si nosotros buscamos eso, el Señor nos está diciendo: la hipocresía es un mal uso del propósito de la oración, desviándola de la gloria de Dios a la gloria de uno mismo. Pero ahora vamos a hablar de las vanas repeticiones. ¿Qué son las vanas repeticiones? Son un mal acercamiento a Dios que es real y personal, a una manera de recitar simplemente palabras. Como buenos estudiantes de las Escrituras tenemos que preguntarnos qué es lo que el Señor quiere decir en el versículo 7 y 8. ¿Cuál es el problema de estos 2 versículos? Y el Señor nos va a decir que el problema de estos 2 versículos es hablar sin pensar. Hablar sin pensar. ¿Cuántos de aquí hemos hablado sin pensar y nos hemos metido en unos problemas?
Yo soy el único. Muchos hablamos sin pensar. Y lo que el Señor está diciendo acá es que es una persona que pretende orar, una buena intención, pero que realmente lo que hace es hablar y hablar y hablar, y la multitud de palabras no indica piedad. Y ahorita voy a poner ejemplos de nuestra religión tradicional para que usted entienda que la multitud de palabras no va a indicar piedad. Ahora, buenos estudiantes de las Escrituras, ¿cuál no es el problema? El problema no son las oraciones largas, pues Jesucristo oraba toda la noche. Lucas capítulo 6 versículo 12. El problema no son las oraciones largas. El problema es que este pueblo judío tomó de las religiones paganas el hábito de repetir y repetir frases. Así que nosotros tenemos por las Escrituras el testimonio de Baal. Cuando en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, estaban ahí disputando y los sacerdotes de Baal pasaron horas gritando: Baal, manifiéstate, Baal, manifiéstate. Repeticiones vanas. Ay, no entiendo, se lo voy a poner más sencillo. Iglesia tradicional. Y el día que yo me muera y Satanás me tiente, yo le diré que no me tiente, porque ese día invocaré la cruz y los 1000 Jesuses, Jesús, 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 Jesús. Y más de uno le dio la vuelta a la camándula repitiendo: y el día que el Satanás me tentare diré 1000 veces Jesús, Jesús. Tradiciones y palabras vanas, vacías. Las veces que repetíamos el Padre Nuestro, miren, y en el Padre Nuestro, porque son los versículos del 9 al 15, es una teoría de la teología de Dios poderosa, de la persona de Dios, cómo nosotros nos podemos acercar como hijos. Pero usted me dirá: bueno, no. La iglesia cristiana no tiene palabras vacías. Déjeme decirle que sí. Porque tristemente nosotros hemos corrido con palabrería de años y años. Y déjeme mencionarle solamente algunas de las palabras vanas que a veces decimos, que no tienen ni a veces ni sentido, las decimos por decirlas. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y entramos a los concesionarios y cogemos el carro y mío, mi carro. No. A mí me gusta la hermanita, la voy a pisotear, espera y verá, mía. Palabras vacías. Palabras sin sentido. Pero esta: me cubro con la sangre de Cristo. Hermana, cuando se compre ese carro, mi hija, vea que la sangre de Cristo se lo cubra. Hermanos, son palabras necias, porque cuando la Biblia nos habla de la sangre de Cristo es para la limpieza de nuestros pecados, y ya nosotros estamos en Él porque somos sus hijos y Él es soberano sobre nosotros. Así que nosotros tenemos muchas palabras y muletillas. Ahora esta: en el nombre de Jesús. Y llega el esposo, 7 de la noche: mi amor, yo quisiera como una arepita con queso. Ay, no, sírvasela a usted. En el nombre de Jesús me la hace. ¿Qué hay? Brian Antonio, usted no está haciendo caso. Mamá, no quiero hacer caso. En el nombre de Jesús. ¿Lo han escuchado? ¿Sí ven que nosotros hemos trasladado cosas malas a nuestro cristianismo? O el amén: mi amor, esta noche quiero estar contigo. Amén, aleluya, gloria a Dios. A veces nosotros lo que hacemos es trasladar palabras vacías que no tienen sentido ni en nuestro corazón ni en nuestra mente. Y una que me eriza la piel: declaro, lo declaro. Y lo cómico del tema es que uno no declara santidad para uno no declara un corazón más arrepentido para Cristo, sino declaro que esa casa va a ser mía, la piso en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. El combo completo se lo vendemos. Lo que el Señor está acusando aquí es la palabrería. La forma correcta es orar con sencillez y de una manera que meditemos, que sepamos qué es lo que estamos orando. Debemos ser sencillos al usar las palabras y rechazar todo lo que se nos convierta en un himno.
Y yo sé que muchos hemos aprendido a orar escuchando a predicadores y por eso repetimos lo que repetimos. Pero no olvide esto, la fe no nula nuestra mente. Dios desea que tú y yo combinemos nuestra mente y nuestro corazón para orar a Él. La oración es derramar el alma, el corazón delante de Dios de una manera sincera, consciente, afectuosa y decirle: Señor, estoy así. Más que tener palabrería o palabras que creamos que tienen poderes. No olvides, la repetición honesta y propiamente motivada de necesidades o alabanzas no está mal. O sea, tú puedes orar hoy por tu hijo y mañana: Señor, mi hijo, Señor, mira, mi esposo. Eso no está mal, porque lo estás haciendo de corazón. El problema, pero si la recitación indiferente y mecánica de frases y palabras que suenan espirituales y tú crees que son una fórmula, eso está mal. Porque Dios desea que hablemos con Él, conversemos con Él. Así que los hombres, hermanos, se pueden cansar de escuchar a la gente, pero yo quiero que estés seguro de algo: Jesucristo nunca se cansará de escucharnos. Por eso podemos venir delante de Él de una manera honesta y decirle: Señor, así estoy. Cuarto punto, con esto vamos a cerrar. Aplicaciones de nuestro sermón. Yo tengo un problema y es que es como cuando uno predica. A veces me siento que como si yo fuera el médico y yo le dijera: doctor, yo tengo mucha migraña. Y el doctor me dijera: cuídese. Sí, pero ¿cómo? No, cuídese. Y a veces pareciera que cuando decimos hay que orar, y ustedes se preguntan: ¿pero cómo? No, hay que orar. Hoy yo quisiera darle al menos unos métodos de oración, no para que lo volvamos un rito, sino que te van a ayudar a reflexionar en la palabra de Dios y vas a permitir que el Señor te ministre con su palabra. Pero antes de darte los métodos, yo quiero hacerte unas preguntas. Y yo quiero que examinemos nuestro corazón a la luz de estas preguntas. Y la primera es: ¿oro con mayor frecuencia o con mayor fervor cuando estoy a solas o cuando estoy en público? Déjame ponerte eso claro. Tú estás a solas con Dios y no te sale ni una palabra, pero estás en público y te riegas cual metralleta a orar. Pero estás a solas y no oras. Solamente le dices: Señor, gracias, pero cuando estás en público, tú oras y oras y oras. Pregúntate por qué sucede eso. Porque quizás tú no tienes intimidad con Dios y lo que el Señor quiere esta mañana, esta tarde, es invitarnos a estar en el lugar secreto. ¿Te gusta orar en secreto? ¿Te gusta? Es una necesidad que tú dices: yo quiero orar en secreto, yo necesito estar a solas con Dios. Pero hay otra pregunta: ¿cuál es el motivo principal de mi oración? Si en mi oración yo estoy buscando la gloria de Dios y que Dios haga su voluntad, o yo en mi oración simplemente lo que estoy buscando es que el Señor cumpla mis caprichos. Y por eso es que a veces nos desanimamos. Pero hay otra pregunta: ¿qué es lo que pienso cuando oro en público? Porque a veces pareciera una competencia de que si este oró bien, yo tengo que orar mucho mejor. Y si nosotros pensamos eso, estamos volviendo de la devoción algo muy malo. Porque el Señor nos manda a ser honestos delante de Él, buscar su gloria y no la nuestra. Así que, ¿cómo oramos los cristianos? Los cristianos oramos de una manera sencilla, en oposición a la hipocresía, y oramos de una manera reflexiva, en oposición a la forma mecánica. Entonces usted me dirá: bueno, pero ¿cómo? Ya me hice las preguntas, ya medité en mi corazón, ya sé por qué estoy orando en público, por qué no oro en privado, pero dame más. Miren, hermanos, les voy a dar algunas, diría yo, pildoritas pastorales para que usted anote en su Biblia si es necesario y tenga en cuenta que todos debemos orar. Ahora, ¿cómo oramos? Nosotros hemos dicho en este púlpito: orar la palabra de Dios. ¿Y cómo oramos la palabra de Dios? Número 1, léela. ¡Wow! Sí, hay que leer la Biblia, porque Dios se revela en su palabra, y cuando yo conozco a Dios, yo puedo orar su palabra. Así que lo primero es: lee la Biblia, escucha la voz de Dios por medio de la lectura de la palabra. Lo segundo,
medita, converse con Dios por medio de la meditación. Y yo quiero que usted saque de su mente, yo no estoy hablando de la meditación, que usted llega y dice, leí la Biblia, eso no, es pensar, ¿qué me dice Dios en este texto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este texto? ¿Qué es lo que tengo que recordar de Dios en este texto? Y eso me va a invitar a orar. La siguiente, escribe. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos escribir todo? Que se nos olvida hasta el nombre. ¿Cómo es que yo me llamo? Ojo, debemos escribir lo que Dios nos dice o lo que Dios nos muestre al momento de hacer la lectura de la palabra y la meditación. Pero hay otro elemento, interceda. Después de que usted leyó la palabra, meditó en la palabra, después de que usted descubrió qué quiere decirle Dios en la palabra, interceda, ore, suplique conforme como la palabra lo está guiando. Y vamos a evitar muchas muletillas. Y hay otro, comparta. Comparta es un grupo de conexión y si no estás en ningún grupo de conexión, yo te invito para que te unas a uno, para que compartas lo que Dios te está diciendo, compártalo con su familia, compártalo con sus amigos. Pero el tema aquí es compartir lo que Dios me ha dicho. Pero usted me dirá, bueno, muy bien, gracias, pero quiero más. Ok, le voy a dar un método, es un acróstico que nosotros solemos utilizar en nuestra iglesia y es con la palabra casa, porque nosotros decimos que la C significa confesión. Yo leo el texto, por ejemplo, hoy leímos Mateo capítulo 6 del 5 al 8 y al leer el texto yo me tengo que preguntar cómo esto me invita a confesar mi pecado. Quizás yo soy hipócrita, quizás yo no soy tan honesto en la oración, quizás yo tengo palabras y palabras que ni entiendo, así que lo que te invita el texto es a confesar tu pecado. Pero siguiente, adoración, alabanzas a Dios, los atributos que tú reconozcas de Dios en el texto. Y si tú dices, Dios es un Dios personal que quiere tener una cita conmigo, Señor, yo te alabo por eso. Súplica. ¿Cuánto necesitamos suplicar para que nuestro corazón no sea hipócrita y para que nosotros no utilicemos palabras vacías? Y terminamos con agradecimiento. Señor, gracias por lo que has hecho con nosotros al escuchar tu palabra. Sencillo, ¿no? Pero usted dice, no, pastor, deme más. Yo tengo otro. Y es el que llamamos método Cristo. Lo mismo, es un acróstico y comienza con confiesa el pecado que el texto te muestra, reconoce los atributos de Dios en el texto. Idea, ¿cuál es la idea de Dios con lo que acabé de leer? Nosotros podemos decir que Mateo capítulo 6 versículos del 5 al 8, la idea de Dios es que tengamos oraciones sinceras y no llenas de hipocresía, y que Dios desea que nosotros pensemos al momento de orar y no repitamos mecánicamente. Esa es la idea de Dios. Sigue súplica y volvemos a suplicarle a Dios, Señor, ayúdame. Toma la promesa. ¿Y saben cuál es la promesa de este pasaje? Dice que así tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. Y mira lo que dice, antes de que nosotros abramos nuestros labios, ya el Señor sabe qué es lo que le vamos a pedir. Así que nosotros tomamos la promesa y decimos, Señor, yo creo que tú me escuchas y quieres estar conmigo a solas. Y termina, obedece. Obedezcamos la palabra de Dios. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Número 1, ¿cómo oraban los judíos? Alabanza, confesión, agradecimiento, reverencia y perseveraban. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Oramos no por hipocresía, sino de una manera real. Nuestro corazón está lleno de honestidad delante de Dios y le decimos, Señor, yo quiero buscarte a ti para la gloria de tu nombre. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Oramos no de manera mecánica, repitiendo y repitiendo, sino que oramos de manera reflexiva. Pensamos lo que la Biblia dice y oramos la palabra. Y terminamos aplicando método Cristo, método casa y haciéndonos unas preguntas para nosotros en nuestro corazón.